Hola a todos, soy el doctor Damián Carson, coordinador de la carrera de especialización en clínica médica de la Universidad de Rosario y hoy vamos a hablar de convulsiones y epilepsia. Iniciamos con un caso clínico, es una mujer de 18 años que es traída a la guardia por una convulsión. Estuvo levantada hasta tarde, la noche anterior, había tomado alcohol y luego de despertarse cayó bruscamente y se lastimó la cara. Su novio relata que tuvo movimientos tónico-clónicos, cianosis de la cara y que se mordió la lengua. Lo primero que recuerda es haber despertado en la ambulancia. Niega episodios previos de auras o movimientos involuntarios. Es una situación clínica que se plantea frecuentemente y es un caso de una paciente sin antecedentes previos que tenía una primera convulsión. ¿Cuál es la epidemiología de las convulsiones y de la epilepsia? Es una enfermedad frecuente, tiene una incidencia de 40 a 70 casos cada 100.000 habitantes. La curva es bimodal, los casos son más comunes antes de los 20 años y en pacientes mayores de 50 años. La prevalencia es de 12 casos cada 1.000 habitantes y está muy relacionada al estado socioeconómico, ya que es mucho más común en los países pobres. Fíjense que la incidencia aumenta a casi 100 casos por 100.000 habitantes. En primer lugar, debemos ponernos de acuerdo acerca de la nomenclatura con la que designamos a la epilepsia. Y en eso, las guías actuales han modificado un poco la nomenclatura. Hablamos de crisis epiléptica como la expresión clínica de una descarga paroxística hipersincrónica de las neuronas. Y esta crisis epiléptica puede ser convulsiva o no convulsiva. Crisis convulsiva es cuando hay una activación de la corteza motora y esta descarga hipersincrónica neuronal se expresa con actividad motora. La crisis epiléptica puede ser no convulsiva cuando los sectores activados no corresponden a la corteza motora y ejemplo de esto son las crisis olfatorias, el déjà vu, etc. De forma tal de que lo primero que vemos es la forma en la que comienza la epilepsia, ¿no? El tipo de crisis epiléptica que puede ser focal o generalizada. Las crisis focales son cuando se activa solo un sector de la corteza cerebral y las crisis generalizadas son cuando se activan ambas cortezas cerebrales y se produce una descarga generalizada en la corteza cerebral. En esta nueva clasificación de la Asociación Internacional de Epilepsia del 2017, se las clasifica de acuerdo a la forma en la que se inician, con un intento de simplificar su interpretación. O sea, hay que ver cómo se inicia la crisis epiléptica y de acuerdo a esto se describen las diferentes características. Crisis epilépticas de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido, cuando uno ve al paciente con una crisis motora o no motora, pero no vimos el momento del inicio de la crisis. Las crisis de inicio focal se subclasifican en con conciencia preservada o con conciencia alterada. Como dijimos antes, las crisis de inicio focal son el resultado de la activación de un sector de la corteza cerebral. Y de acuerdo a el sector de que se trate, van a ser las manifestaciones. Si lo que se afecta es la corteza motora, van a ser crisis focales motoras con movimientos tónico-clónicos de miembros superiores o miembros inferiores. Si lo que se afecta es la corteza sensitiva, vamos a tener crisis somatosensoriales con hormigueos, parestesias del miembro contralateral, del brazo, de la cara. Si lo que se afecta es la corteza visual, vamos a tener crisis visuales. Si lo que se afecta es la corteza auditiva, crisis auditivas. Si lo que se afecta es el lóbulo límbico, vamos a tener crisis autonómicas con sudoración, flashing, palidez o otras molestias epigástricas. O en el área motora también pueden producirse crisis contraversivas con movimientos de los ojos y de la cabeza hacia el lado opuesto. Así que las crisis focales se clasifican en motoras y no motoras y tenemos todos estos grupos dentro de estas crisis de inicio focal. Automatismos, atónica, clónica, espasmo epiléptico, mioclónica, tónica o crisis no motoras, autonómica, paro conductual. Estas crisis focales secundariamente pueden evolucionar a una crisis generalizada.
Describimos un poco qué es cada una de estas. Las crisis tónicas son contracciones musculares que duran de segundos a minutos. Las crisis clónicas son sacudidas, que pueden ser simétricas o asimétricas, que se repiten regularmente y que involucran los mismos grupos musculares. Las mioclonías, en cambio, son súbitas, son contracciones musculares involuntarias que suelen ser únicas, o que pueden ser únicas o múltiples, pero que suelen ser breves, de pocos milisegundos, que afectan grupos musculares de topografía variable. Miembros pueden afectar la musculatura axial. Los automatismos son actividades motoras más o menos coordinadas, que usualmente ocurren cuando la conciencia está alterada y hay una amnesia posterior de estos episodios. Por ejemplo, movimiento de los labios, de masticar, movimientos de los dedos. Las crisis hiperkinéticas son movimientos de la musculatura axial y de las extremidades a nivel proximal, produciendo movimientos irregulares de gran amplitud, pero también coordinados, como pedaleo, empuje pélvico, saltar, girar, balanceo. Las crisis no motoras, las más comunes de todas, son las ausencias. Las ausencias tienen un inicio brusco, en ese momento se produce una interrupción de las actividades, el paciente queda en blanco, puede haber una ligera desviación de los ojos hacia arriba o no, el paciente queda como congelado, no responde cuando le hablan y se caracterizan porque duran pocos segundos y también tienen algo característico, es que presentan una alteración en el electroencefalograma típica durante el episodio. Las crisis autonómicas, bueno, afectan la función autonómica, cardiovascular, pupilar, ejemplos flashing, palpitaciones, piloerección. Otras crisis son como el paro conductual, otra crisis no motora, en donde hay un paro de las actividades, el paciente queda como inmovilizado, congelado. Crisis cognitivas, cuando afectan la corteza cognitiva relacionadas al pensamiento, a las funciones corticales superiores como lenguaje, percepción espacial, memoria y praxis. El déjà vu, las alucinaciones, ilusiones o pensamientos forzados e intrusivos son ejemplos de este tipo de crisis epilépticas no motoras cognitivas. Hay crisis emocionales con alteraciones emocionales que incluyen temor, ansiedad, y crisis sensoriales con síntomas olfatorios, visuales, auditivos, gustativos o vestibulares. Habíamos dicho que las crisis focales se dividen en con conciencia alterada y con conciencia preservada. ¿Qué es esto de la alteración de la conciencia? Aquí definimos el nivel de conciencia durante la crisis como la plena conciencia del paciente de sí mismo y de su entorno. Aunque esté inmóvil, aunque no pueda hablar, el paciente sabe de sí, sabe de su entorno, está consciente. Es la conciencia del paciente durante la convulsión, no de que tuvo una convulsión, no la memoria de haber tenido una convulsión. Es la habilidad de recordar su conciencia durante el episodio. Si la preservación del nivel de conciencia está alterada en cualquier punto a lo largo de la crisis se denomina focal con conciencia alterada y el paciente pierde durante ese momento la capacidad de interactuar con el entorno. La capacidad de respuesta es un atributo separado que puede estar o no comprometido durante la crisis. Veamos un caso clínico. Una mujer de 25 años que refiere convulsiones que se inician con 30 segundos de una intensa sensación de que una música familiar está sonando. Ella puede oír hablar a otras personas, pero no puede determinar qué están diciendo. Al terminar el episodio queda confusa y tiene que volver a reorientarse. Aquí estamos frente a una convulsión focal con conciencia alterada. Otro ejemplo, una mujer se despierta y encuentra a su esposo con una convulsión en la cama. No sabe cómo empezó, de forma tal de que no podemos determinar la forma de inicio, pero sí puede describir que durante la crisis tuvo un endurecimiento de los miembros seguidos de sacudida. Así que esta crisis se denomina una crisis de inicio desconocido tónico-clónica. Y otro ejemplo, una mujer de 29 años que consulta para evaluación la tarde previa a su esposo, que estaba en la habitación contigua, escuchó ruidos y la encontró tirada en la cama aturdida. Estuvo confusa unos minutos, pero luego se recuperó. Refiere que un mes atrás se despertó algo confusa, con dolores musculares y que había descubierto sangre en la boca con la lengua mordida. Aquí el inicio es desconocido, no se pudo ver la convulsión en el momento, así que es de inicio desconocido e indeterminado. Esto es un ejemplo de cómo utilizamos la nomenclatura actual para describir a las crisis epilépticas, que como dijimos pueden ser motoras o no motoras.
Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre las ausencias, que son crisis generalizadas no motoras, y las crisis focales con conciencia alterada. Las crisis focales con conciencia alterada son más raras, las ausencias son mucho más comunes en pediatría y las crisis focales con conciencia alterada pueden tener síntomas premonitorios, auras, en cambio las ausencias no las tienen, la edad, en general la crisis focal con conciencia alterada es más común en los adultos, suele ser una forma de epilepsia adquirida, en cambio las ausencias, que son un síndrome epiléptico, se dan habitualmente en niños sanos que no tienen daño estructural cerebral evidente y generalmente se producen entre los 5 y los 10 años. La duración de las crisis focales es de minutos, mayor a 2 minutos. En cambio, las ausencias son de segundos. Las crisis focales son una, dos en el día, las otras son múltiples, puede haber hasta varias decenas en el día. Los automatismos, en estos casos, movimiento de los labios, masticación, movimiento de los dedos son floridos, acá no hay. Este, Hay un cuadro posictal que está presente en la crisis focal, hay sensación de sedación, extrañeza, está completamente ausente en las ausencias. Son chicos que quedan como en blanco y después de 2 o 3 segundos recuperan la actividad como si nada hubiera pasado. El electroencefalograma muestra en las crisis focales alteraciones focales y el electroencefalograma de las ausencias tiene un patrón característico, es un electroencefalograma con alteraciones generalizadas en ambos hemisferios cerebrales con un patrón de punta y onda lenta a 3 Hz. Y cada una tiene un tratamiento con drogas diferentes, ¿no? Las crisis focales, la droga de elección es la carbamazepina y en las ausencias la droga de elección es la etosuximida. Bien, hablamos de crisis epiléptica y crisis epiléptica no es lo mismo que epilepsia. ¿Qué es epilepsia? La epilepsia es un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición para generar crisis epilépticas, sumado a las consecuencias que esto produce, consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La epilepsia está presente cuando hubo dos o más crisis epilépticas no provocadas, entendiendo por no provocadas que no hubo un traumatismo, una meningitis, y que están separadas por un periodo de 24 horas. O bien, hubo una sola crisis no provocada, pero cuando examinamos al paciente y lo estudiamos, encontramos alteraciones estructurales que predisponen a que estas crisis se repitan. Y esto que podemos encontrar es un electroencefalograma patológico con alteraciones o alguna alteración estructural en las neuroimágenes detectada por una tomografía o por una resonancia. Así que en esta nueva clasificación del 2017, en primer término debemos describir qué tipo de crisis epiléptica se trata, si es focal o si es generalizada, y segundo, si es una epilepsia cuando hubo dos o más o una sola, pero con alteraciones estructurales. Y ahí sí, luego la vamos a clasificar de acuerdo al tipo de crisis epilépticas en focales, generalizadas, desconocidas o focal y generalizada. Esta distinción del tipo de epilepsia es muy importante porque como vamos a ver más adelante, las diferentes formas de epilepsia tienen diferentes formas de tratamiento y las drogas de elección para cada uno de ellos son diferentes. Hablamos de crisis epiléptica, epilepsia y después tenemos que tratar de detectar si estamos frente a un síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico ya es un tipo de crisis epiléptica en particular, en un paciente en particular que tiene un tratamiento en particular, o sea, hay drogas de elección para esto y un electroencefalograma característico. El ejemplo ya lo dimos antes, las crisis de ausencia en los niños, ¿no es cierto? Son formas genéticas de síndromes epilépticos. En los niños se da entre los 4 y los 10 años, no hay alteración estructural, el electroencefalograma muestra unas alteraciones características y tiene una droga de elección. Hay otros síndromes epilépticos. Vemos un caso clínico, una mujer de
15 años que consulta por haber presentado por una crisis generalizada tónico-clónica. Refiere que desde hace un año presenta sacudidas involuntarias musculares que afectan los miembros superiores, que provocan la caída de los objetos que sostiene, más frecuentes se presentan al despertar estas crisis. Como antecedentes familiares tiene un hermano con diagnóstico de una epilepsia tónico-clónica generalizada. El electroencefalograma es muy característico, tiene descargas de polipunta generalizada, y este es el patrón típico de una forma de epilepsia hereditaria, que es la epilepsia mioclónica juvenil, que tiene un tratamiento con una droga en particular de elección, que es el valproato, por ejemplo, y empeora con otras drogas antiepilépticas. Este es otro ejemplo de un síndrome epiléptico. Así que cuando valoramos a un paciente con epilepsia, ver el tipo de crisis epiléptica, definir la epilepsia y ver si estamos frente a un síndrome epiléptico. Y finalmente, el último paso frente a un paciente con epilepsia es tratar de determinar la presencia de alguna causa, ¿no es cierto? Alguna causa desencadenante de la epilepsia. Si no encontramos una causa desencadenante, hablamos de causas idiopáticas, y habitualmente estas causas idiopáticas tienen que ver la mayor parte de las veces con la presencia de alteraciones genéticas, de estos síndromes genéticos de los que estábamos hablando. En los lactantes y niños, bueno, son las más comunes, son crisis febriles, las idiopáticas, seguidas de infecciones, meningitis, encefalitis. Los adolescentes, esta es la etapa más común, ¿no es cierto? Adolescentes, adultos jóvenes, de aparición de la epilepsia idiopática. Y después vienen enseguida las causas adquiridas, traumatismos, infecciones, tumores. En los jóvenes, por los accidentes y por la violencia que hay en nuestro medio, las causas más comunes son traumas y las secuelas que el trauma deja a nivel cerebral, seguido por el uso de drogas, tumores, y es menos común la idiopática. Y ya en los adultos muy mayores, la causa más común de epilepsia es el ACV, en adultos más jóvenes, las causas más comunes son tumores. En ambos grupos, alcohol, trastornos metabólicos y trastornos degenerativos. Vemos en este gráfico de un trabajo del New England Journal of Medicine, causas de epilepsia en el adulto. Lo más común, que la causa sea desconocida, seguida por el ACV, traumatismo de cráneo, alcohol, degenerativas, encefalopatías, tumores e infecciones. Así que aquí tenemos configurada esta nueva clasificación de la Asociación Internacional de Epilepsia, que entonces son los 4 pasos que tenemos que tratar de recorrer para describir frente a qué tipo de epilepsia estamos. Definir el tipo de crisis epiléptica, la epilepsia, si hay algún síndrome epiléptico, y tratar de ver si encontramos alguna alteración etiológica, entonces con daño estructural, como por ejemplo secuelas de ACV, tumores, causas genéticas, infecciones, metabólicas, inmunes y causa desconocida. Ahora bien, descrito más o menos cómo es la nomenclatura actual de la epilepsia, eh, podemos responder a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que provoca la epilepsia? El cerebro normal, cualquiera de nosotros, puede sufrir crisis epilépticas en determinadas circunstancias. La susceptibilidad y el umbral para presentar convulsiones varía. Por ejemplo, en los niños, las convulsiones febriles. Hoy se sabe que hay alteraciones genéticas que predisponen a que algunos niños con fiebre puedan tener convulsiones y otros no. Hay condiciones que incrementan mucho el riesgo de epilepsia. Por ejemplo, el traumatismo de cráneo penetrante aumenta el riesgo de epilepsia hasta en un 45% de los casos. Aún en los pacientes que tienen epilepsia, las crisis son episódicas y se necesita entonces la predisposición genética para tener una crisis epiléptica, y algún factor precipitante que actúe sobre este terreno predisponente. Y este factor precipitante suele ser el estrés físico o psíquico, la deprivación del sueño, cambios hormonales y hoy en día muy frecuente el uso de drogas. El diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas, los dos más comunes de todos, el síncope y las crisis psicogénicas. También hay que hacer diagnóstico diferencial con causas metabólicas, el delirium tremens, hipoglucemia, el uso de drogas alucinógenas, migraña y hoy en día cada vez más común las encefalopatías autoinmunes, que debutan con cuadros de encefalitis y convulsiones, algo bastante frecuente. Un diagnóstico diferencial muy común es el de diferenciar convulsión de un síncope.
Ya que los pacientes que presentan un síncope, cuando caen, particularmente los adultos mayores, pueden tener hipoflujo cerebral, y si este hipoflujo cerebral dura algunos segundos, se producen algunos movimientos involuntarios que pueden confundirse con convulsiones. Acá vemos que el factor precipitante en la convulsión, ninguno, en cambio en el síncope, bueno, cuadros vasovagales, hipotensión postural, estar parado mucho tiempo, el dolor, factores que lo desencadenen. Síntomas premonitorios en la convulsión, ninguno, o auras, como por ejemplo olores, sentir olores. En el síncope, todos los síntomas vasovagales que preceden a la caída, náusea, sudoración, visión nublada. La postura al inicio en la convulsión variable, en el síncope habitualmente el paciente está parado. La transición a la inconsciencia en la convulsión es inmediata, en cambio en el síncope es gradual. Hay un par de segundos antes de que el paciente pierda la conciencia. La duración de la inconsciencia es de minutos, en el síncope es mucho más corto. La duración de los movimientos tónico-clónicos es generalmente más de 30 a 60 segundos, más de un minuto. En cambio, si hay estos movimientos involuntarios en el síncope, son de corta duración, menores de 15 segundos. Aspecto facial, cianosis, badeo, palidez en el síncope, desorientación o somnolencia posterior, dura de minutos a horas en la convulsión, dura muy poco tiempo en el síncope, la recuperación es más rápida, incontinencia en ambos a veces, mordedura de la lengua es posible en la convulsión y es mucho más rara en el síncope. Respecto del electroencefalograma, ¿qué es lo que el clínico debe saber del electroencefalograma? Como dijimos antes, en la convulsión parcial es la activación de un sector de la corteza cerebral y el electroencefalograma puede tener algunas alteraciones que no son generalizadas, no afectan todos los canales del electroencefalograma. En cambio, en la convulsión generalizada están afectados todos los canales del electroencefalograma. Del 0,5 al 4% de las personas pueden presentar descargas epileptiformes en el electroencefalograma sin nunca haber tenido crisis epilépticas. ¿Y qué vemos en el electroencefalograma durante la crisis? Bueno, un electroencefalograma anormal durante la crisis confirma el diagnóstico. Siempre el electroencefalograma va a ser anormal durante la crisis. El electroencefalograma normal durante la crisis no descarta el diagnóstico. Algunas crisis focales pueden no tener alterado el electroencefalograma durante la crisis. Y el electroencefalograma durante la crisis es fundamental porque es el único elemento que puede diferenciar con una certeza absoluta o hacer el diagnóstico diferencial de las crisis psicogénicas. Aquellas personas que presentan convulsiones o que simulan convulsiones, pero que corresponden a crisis psicogénica, van a tener durante esta crisis un electroencefalograma anormal que, si es generalizado, como dijimos antes, nunca va a ser anormal en una epilepsia generalizada. Ahora, ¿qué pasa con el electroencefalograma que se desarrolla entre las crisis, cuando el paciente no está presentando convulsiones? En pacientes con epilepsia es normal hasta en el 60% de los casos. Esto quiere decir que si un paciente tiene una epilepsia y tiene un electroencefalograma normal en la intercrisis, no podemos descartar el diagnóstico. Hay que repetirlo y cuanto más veces lo repitamos, más probable es que encontremos alguna alteración. El hallazgo de una actividad epileptiforme en la intercrisis no es específica, pero aumenta mucho la probabilidad del diagnóstico. Bueno, los electroencefalogramas seriados aumentan la probabilidad de alterar detecciones, y si bien un electroencefalograma anormal, un electroencefalograma anormal en un paciente que tuvo una convulsión aumenta mucho el riesgo de que el paciente vuelva a tener crisis. Bien, ¿cómo evaluamos a un paciente que tuvo una crisis epiléptica? Bueno, primero nos preguntamos si fue una convulsión, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, síncope, otros diagnósticos diferenciales son AIT, migraña, trastornos psiquiátricos. Preguntarnos si existen factores de riesgo. ¿Hubo convulsiones febriles en la infancia? ¿Hubo convulsiones previas? ¿Hay historia familiar de epilepsia? ¿Hubo auras previas antes de estos episodios? ¿Puede haber habido crisis epilépticas no motoras, por ejemplo, no reconocidas como tales?
¿Existen factores predisponentes, algún daño estructural cerebral, los más comunes, traumatismo de cráneo, ACV, tumores, infecciones previas, y si hubo factores precipitantes, infecciones agudas, fiebre, drogas, alcohol, deprivación de sueño? ¿Qué hacemos frente a un paciente con convulsiones que no tiene antecedentes de epilepsia? Primer episodio, lógicamente examen, laboratorio toxicológico. Si el examen físico, alguna de los hallazgos es anormal, lógicamente seguiremos la pista de esta anormalidad con neuroimágenes, PL, cultivos y trataremos la enfermedad subyacente. Se trata de una convulsión adquirida, una convulsión que se puede haber adquirido en el curso de una meningitis, por ejemplo. Ahora, si todo esto es normal, digamos, vemos que encontramos en el electroencefalograma y en las neuroimágenes, si no encontramos nada, se trata de un cuadro de epilepsia idiopático, de crisis epiléptica idiopática, y si encontramos algo, bueno, será alguna causa secundaria y deberemos tratar a la misma. Ahora, es diferente del paciente que ya no tiene una primera crisis, sino que sabemos que es un epiléptico. Nuevamente, si algo es anormal, seguiremos la pista de la normalidad, pero si es normal, la diferencia con lo anterior es que si estaba recibiendo o no estaba recibiendo tratamiento, y entonces el dosaje de las drogas antiepilépticas, porque en función del dosaje podemos establecer si lo que había era un fallo porque no estaba tomando la medicación o porque la medicación era baja, y entonces volveremos a restaurar el tratamiento, o si los niveles eran terapéuticos, tendremos que cambiar la droga o adicionar una segunda dosis. Respecto del tratamiento, en forma muy simplificada, la transmisión neuronal se produce por la despolarización de la neurona, que libera de las vesículas sinápticas el péptido excitatorio más importante del sistema neurológico, que es el glutamato, que actúa sobre receptores postsinápticos, el NMDA y el AMPA, y producen el paso del estímulo nervioso a la otra neurona. Y entre medio hay una neurona inhibitoria que funciona con estimulando a los receptores GABA. O sea que tenemos una droga excitatoria, que es el glutamato, que actúa en receptores postsinápticos, y una neurona inhibitoria que actúa fundamentalmente a través del GABA. Y entonces con este conocimiento, básicamente en forma muy resumida, las drogas antiepilépticas actúan a alguno de estos niveles. La mayor parte de las drogas eh, actúan bloqueando los receptores de voltaje de sodio, que son los que producen la despolarización de la neurona. Algunas actúan en otros receptores, algunas actúan en los receptores postsinápticos, y hay muchas otras drogas que actúan aumentando, potenciando la actividad GABA. Estas son fundamentalmente las drogas depresoras. Acá están las benzodiazepinas, los barbitúricos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Controlar las convulsiones. Nosotros la epilepsia no la vamos a poder curar, lo que tratamos es de controlar las convulsiones, provocando el menor daño posible. Todas las drogas anticonvulsivantes son bastante tóxicas y hay que tratar los pacientes pueden controlar las convulsiones, pero tener una calidad de vida muy mala, motivada justamente por los efectos colaterales de estas drogas. Por eso que tenemos que lograr un equilibrio entre evitar las convulsiones y la toxicidad del tratamiento. El tratamiento farmacológico es paliativo, no curativo. A pesar de un tratamiento adecuado, un 30% de los pacientes continúan con convulsiones. Lo ideal es usar una sola droga, lo logran del 50 al 70% de los pacientes. Del 30% que siguen con convulsiones, un 10% más logran un control adecuado adicionando una segunda droga, y hay pacientes que no van a lograr nunca un control total. La elección se basa en el tipo de epilepsia y en los efectos adversos, que se dividen en dos grandes grupos. Hay un grupo que es dosis dependiente. Estos son los efectos adversos neurológicos, ¿no es cierto? Fundamentalmente sedación, ataxia, diplopía, y hay otros efectos que son idiosincráticos, fundamentalmente las reacciones alérgicas, la supresión de la médula ósea y la hepatotoxicidad. ¿Cuándo vamos a comenzar un tratamiento antiepiléptico? ¿No es cierto? Cuando el paciente se presenta con una primera convulsión. ¿Hay que darle a todos los pacientes tratamiento antiepiléptico? Bueno,
Desde luego que si ya no es una primera convulsión, sino que se repite y son convulsiones recurrentes, sí. Pero luego de la primera convulsión, la probabilidad de recurrencia es muy variable, va del 31 al 71%. Y dijimos antes que las drogas son bastante tóxicas, así que no tenemos que darle automáticamente drogas antiepilépticas a todo el mundo. Se lo vamos a dar a aquellos después de la primera convulsión que tienen un mayor riesgo de repetirlo. Y tienen mayor riesgo cuando son secundarias, ¿no es cierto? Están provocadas por algún daño estructural cerebral, la presencia de MOE, traumatismo de cráneo, infecciones, que haya un examen neurológico normal después de la convulsión, que se haya presentado como un estatus epiléptico, que haya quedado una parálisis postictal, cuando hay una fuerte historia familiar de convulsiones o un electroencefalograma anormal. En esta publicación reciente de New England vemos más o menos cómo se expresa todo esto y clasifican a los pacientes después del primer episodio en de bajo riesgo, de riesgo medio y de riesgo alto. Y esto se clasifica de acuerdo al número de convulsiones, una convulsión o más de una convulsión, y de acuerdo a si tienen alguna alteración neurológica o a un electroencefalograma anormal. Por ejemplo, riesgo bajo. Tuvo una convulsión, no tiene ni alteraciones neurológicas ni alteraciones en el electroencefalograma, y el riesgo al año es de un 19% y a los 5 años de un 30%, y se recomienda no iniciar tratamiento antiepiléptico. Riesgo medio, una convulsión y alguna o alteración en el electroencefalograma o alteración neurológica, el riesgo es mucho mayor, o 2 o 3 convulsiones. Acá se considera el tratamiento antiepiléptico, y si hubo varias convulsiones o algunas de estas alteraciones, el riesgo es alto, y en estos casos se recomienda comenzar con el tratamiento antiepiléptico. Obviamente esto lo vamos a hacer en conjunto con los neurólogos, pero es bueno que el clínico tenga una idea general acerca de la forma en la que se eligen las drogas antiepilépticas, y bueno, saber cuando un paciente nos viene con drogas antiepilépticas en qué se ha basado la elección que se pudiera haber hecho. Y así, como dijimos, las crisis se clasifican en focales o generalizadas. Y fíjense que después lo dividimos en hombre o mujer en edad fértil, ya que muchas de las drogas antiepilépticas son muy teratogénicas y no podemos utilizar cualquier droga. La droga de elección para las crisis focales en el hombre es la carbamazepina, y en las generalizadas es el valproato. En cambio, en la mujer debemos utilizar la motrigina o levetiracetam, porque son las drogas menos teratogénicas. Carbamazepina, valproato son muy teratogénicas. Fíjense que la fenitoína no entra dentro de las drogas de elección para el tratamiento de la epilepsia, a pesar de que en nuestro medio es una de las drogas más utilizadas. Es una de las drogas más utilizadas por razones de costo. Es una droga relativamente económica en comparación con las otras, pero tiene un perfil de efectos colaterales tan altos en su uso a largo plazo que de ninguna manera en otros lugares del mundo es droga de primera elección. Formas específicas de epilepsia tienen tratamientos específicos, como dijimos antes. Las mioclonías se tratan con clonazepam, las ausencias se tratan con etosuximida, y poblaciones especiales como embarazadas deben usar levetiracetam, la motrigina. En pacientes que tienen migraña o obesidad se puede aprovechar el topiramato, que disminuye las crisis de migraña, y un efecto colateral del topiramato, que es disminuir el apetito, para el tratamiento de la obesidad. En los adultos mayores, que habitualmente son pacientes con diferentes comorbilidades, la droga de elección hoy sería el levetiracetam, porque es una droga que tiene un buen perfil de seguridad y que tiene muy pocas interacciones, y entonces asociada con otras drogas sería una buena elección. Vemos aquí una tabla en donde vemos las drogas más comunes y lo que dijimos antes, ¿no? Los efectos neurotóxicos, que estos suelen ser habitualmente dosis dependientes, la fenitoína, como vimos, mareo, diplopía, ataxia, incoordinación, confusión, y los efectos sistémicos, hipertrofia gingival, hirsutismo, engrosamiento facial, raya, adenopatías. Es un inductor, es decir, que induce el metabolismo de otras drogas. Por lo tanto, no es una buena droga como elección, a pesar de que es una de las que más utilizamos en nuestro medio. La carbamazepina también tiene los efectos neurotóxicos, habitualmente depresivos y de mareos y vértigo, que son dosis dependientes, y como efectos idiosincráticos, anemia plástica, leucopenia, hepatotoxicidad, hiponatremia. También es un inductor.
Valproato, los efectos neurotóxicos, aumento de peso, la lamotrigina, efectos idiosincráticos como Ras y Steven Johnson, el topiramato y el levetiracetam, que hoy en día es una droga bastante segura, tiene efectos neurotóxicos, pero efectos sistémicos son muy pocos y un perfil de seguridad respecto a las interacciones medicamentosas es muy bueno. ¿Cuándo vamos a suspender el tratamiento? Bueno, lo consideramos suspender cuando el paciente estuvo libre de convulsiones por un periodo de 2 a 5 años. Las convulsiones son de un solo tipo, focales o generalizadas. El examen neurológico es normal, esto incluye la inteligencia, un electroencefalograma normal y la retirada debe ser gradual en un periodo de 3 a 6 meses. Dos palabras respecto al estatus epiléptico, esto se va a describir en otras secciones del curso de, medicina, de clínica médica, pero ha cambiado la definición de estatus epiléptico. Antes se decía que era una convulsión que duraba más de 30 minutos o dos o más convulsiones sin recuperación de la conciencia entre ellas, pero hoy se considera cuando la convulsión dura más de 5 minutos o dos o más episodios con una recuperación incompleta entre ellos. El estatus epiléptico refractario cuando no responde a las benzodiazepinas y drogas antiepilépticas de primera línea. Hoy se sabe que pocos segundos después de que empieza la convulsión hay un movimiento de neuromediadores, tráfico de receptores hacia la superficie, que si la convulsión ya dura más de 5 minutos, y por eso el cambio de definición, hay un daño genético y epigenético que deja secuelas. Por eso el estatus epiléptico hoy se considera como convulsiones que duran más de 5 minutos. Los estatus epilépticos pueden ser convulsivos o no convulsivos. Esto es muy común en terapia intensiva. Recuerden que hablamos de convulsivo o no convulsivo de acuerdo a las manifestaciones motoras. Un paciente puede tener convulsiones y no manifestaciones motoras, y como el estado de conciencia está alterado, no nos damos cuenta si no le hacemos un electroencefalograma. Las causas del estatus epiléptico son parecidas a las otras: convulsiones febriles, en el idiopático la falta de adherencia al tratamiento, suspensión de los anticonvulsivantes, infecciones intercurrentes o bien causas secundarias que desencadenan un estatus epiléptico. Y para terminar, muy brevemente, el tratamiento de la convulsión, ¿no es cierto? En los primeros 5 minutos, la observación, tratar de establecer la forma de inicio, cómo la convulsión sigue para poder ponerle nombre al tipo de epilepsia que estamos tratando, la seguridad del paciente, ponerlo de costado, que no se broncoaspire, que no se lastime. Las drogas de elección, lorazepam o midazolam por vía endovenosa, si la convulsión persiste, ya drogas para tratar de prevenir esta recurrencia o la persistencia de las convulsiones, en donde en algunos lugares del mundo ya empieza a ser de primera elección levetiracetam o fosfofenitoína. En nuestro medio no es tan frecuente tener fosfofenitoína, que se diluye mucho más fácil de fenitoína, que es la droga de la que más disponemos. Y si a los 30 minutos la convulsión persiste, el paciente debe ir a terapia intensiva para un manejo completamente diferente sobre el que no vamos a continuar hablando aquí en esta exposición. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero que la exposición haya sido de utilidad.